Bueno, compañeras, compañeros, en primer lugar pediros perdón por el retraso. El cambio avanza pero es lento y hemos tenido unas ciertas dificultades técnicas que hemos superado. Como todas las dificultades que nos encontramos en el camino, cuesta un poco, pero entre todos y todas pues siempre las superamos. En primer lugar, agradeceros a todos y todas estar aquí y pedir un aplauso no para nadie de los que van a hablar, sino para todos y todas que nos hemos congregado en ya no sé si es sábado o domingo, las primarias son muy duras, pues un sábado de puente a las 8 de la noche que nos hemos congregado aquí para decir que en Madrid el cambio nos lo quieren obstaculizar, nos quieren poner trabas, nos quieren poner palos en la rueda, pero que juntos, todos y todas, el cambio es imparable. Así que lo primero, empecemos con un aplauso para todos y todas los que estamos aquí. Vamos a intentar que el acto, que contamos con muchos compañeros y compañeras y alguna sorpresa que entrará telemáticamente o telepáticamente, ya veremos, como seamos capaces. Vamos a intentar que el acto sea lo más rápido y ágil posible. Voy a ser implacable, como es mi costumbre, con el uso de los tiempos y con los turnos, porque queremos hablar todos y todas. Sabemos, y voy a empezar ya directamente dando paso a los compañeros y compañeras que nos acompañan esta tarde. Sabemos que tenemos un gran reto por delante. Ese gran reto es construir no solo ya lo contarán las compañeras y compañeros, pero no solo un ayuntamiento del cambio, sino una ciudad del cambio que profundice en los derechos sociales y que implique a toda la ciudadanía en la consecución de los objetivos para con los que nos ilusionamos en el año 2014 y 2015. Para eso tenemos un gran obstáculo delante. Ese gran obstáculo es nuestro querido amigo Cristóbal Montoro, para el cual pido también un aplauso. Y para poder combatir a Cristóbal Montoro, nuestros aliados no van a estar en los plenos municipales, o sí, algunos, no van a estar, desde luego, en las grandes multinacionales o los intereses financieros, van a estar sobre todo en la gente. Y junto con la gente, Madrid va a necesitar muchos aliados en esta lucha que tenemos por delante, que van a ser todos los ayuntamientos del cambio a lo largo y ancho de la geografía. Entonces, para acompañarnos y para contarnos cómo enfocan y cómo nos van a ayudar a transformar Madrid y a luchar contra los enemigos que tenemos, pues tenemos algunos compañeros de otros sitios y de otros ayuntamientos del cambio. Entonces empezamos por el extremo sur, por un extremo sur que es un ejemplo de dignidad para todos y todas, de lucha y de trabajo por la transformación social. Y esto va a ser, como veis, esto es rollo Buenafuente, talk show, se va a sentar aquí a mi lado. Tenemos a la compañera Maite Sánchez, que es teniente alcalde, efectivamente, del Ayuntamiento de Puerto Real, y de nuevo un poco de ruido para ella. Y adelante. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación para poder compartir la experiencia de Puerto Real, ¿no? De ese humilde pueblo de la Bahía de Cádiz, compartir esa experiencia que me parece importante. Bueno, agradecer a los compañeros de esta invitación, esta oportunidad, ¿no? Y, bueno, primero poner un poquito en situación, ¿vale? El Ayuntamiento de Puerto Real está en un pueblo de la Bahía de Cádiz de 43.000 habitantes y que tiene 140 millones de euros de deuda, ¿vale? Que esto se dice pronto. Además, tenemos un plan de ajuste hasta el 2032, lo que supone, entre otras cosas, que tenemos tasa de reposición cero. Cero significa que la gente se va jubilando y no se puede reponer a nadie, es decir, no se puede contratar gente nueva, ¿vale? Y teniendo en cuenta que tenemos una brigada de mantenimiento con una media de unos 50 años, pues imaginaros lo sostenible que es ese plan de ajuste para un ayuntamiento como el de Puerto Real, ¿no? Nosotros estamos intervenidos ya de hace muchísimo tiempo. Una cosa que me suelen preguntar, bueno, ¿pero por qué os presentasteis? O sea, ¿es que no sabíais lo que os ibais a encontrar? Y la respuesta, pues, es muy clara. Sí que lo sabíamos conscientemente y no estábamos locos ni nada de eso, no. Lo sabíamos, de hecho, cuando escribimos nuestro programa electoral de forma colaborativa. En nuestro programa electoral viene esa cuestión, viene el tema de la deuda, viene ya con su dimensión y viene con toda
con el tema del plan de ajuste éramos totalmente conscientes, en nuestros discursos también lo decíamos, pero entendíamos que una cosa que también nos pedía nuestra gente, esa gente que nos acompañaba en ese proceso, en las asambleas, esa gente de Podemos en Puerto Real, ese círculo, que quería hacer la experiencia en la propia institución. Es que a veces hay que palpar los límites verdaderamente antes de sobrepasarlos. Hay que palpar esos márgenes y esas limitaciones de las instituciones. Entonces, pues dijimos, venga, vamos a hacer esa experiencia con la gente. Evidentemente, para nosotros era muy importante cuestiones como la participación ciudadana para hacer esa experiencia, ¿no? Era de las primeras, bueno, creo que lo único que verdaderamente prometimos en nuestro programa electoral, que íbamos a hacer un proyecto de participación ciudadana. Para compartir ahora esa experiencia con vosotros, pues os voy a decir un poco lo que hemos experimentado desde que entramos en el ayuntamiento, ¿no? En el ayuntamiento hay una estructura que es todo lo contrario a la participación ciudadana. Lo que siempre se ha hecho en los ayuntamientos es utilizar la participación como un mero elemento de marketing, pero totalmente extirpable. Es decir, que la institución funciona sin la participación ciudadana, pero, por ejemplo, no funciona sin intervención. ¿Qué es el área de intervención en un ayuntamiento? Pues es la mano de Montoro, directamente. La mano de Montoro en todos y cada uno de los ayuntamientos. En un sitio como Puerto Real, encima, ha intervenido ya directamente, imaginaros la fuerza que tiene, ¿no? Entonces, cada papel que se mueve en el ayuntamiento pasa por intervención. Imaginaros lo difícil que es hacer participación ciudadana en una situación como esa, encima de una situación de déficit económico, además de la deuda, o sea, de déficit presupuestario, verdaderamente. Y aún así, pues nosotros hemos conseguido hacer una experiencia en Puerto Real muy interesante, una experiencia que además está sentando un precedente en otras localidades porque están tomando también nuestro ejemplo, que es que tenemos un banco de propuestas ciudadanas que la gente ha trabajado con técnicos municipales. Los técnicos dicen si son viables o si no son viables, y en ese banco de propuestas conseguimos que se elaboren los proyectos y luego entren en subvenciones que nos vengan, que es una subvención de Diputación, pues tenemos los proyectos preparados para que entren, etcétera. Es decir, que nosotros estamos consiguiendo hacer un proyecto interesante, aun con esas limitaciones de participación ciudadana. Evidentemente no es la panacea, ni estamos diciendo, porque sigue existiendo esas limitaciones que decimos. También un elemento de corresponsabilidad de la gente que está participando en ese proceso, donde, como saben que la situación económica del ayuntamiento es así, además ellos lo están palpando con las propias asambleas, donde les explicamos el tema presupuestario, etcétera, también hacen propuestas cada vez más corresponsables con la situación incluso del ayuntamiento y quieren hacer propuestas que sean realizables al final, que no tengan que esperar tan largo plazo. Y hay muchas cosas que se pueden hacer a veces a coste cero para la gente y que la gente puede decidir. Estamos haciendo, aún así, con todas las dificultades, intentando hacer un proceso interesante, ¿no?, de participación ciudadana. También nos hemos, pero ya digo, a contracorriente, porque a la institución no le interesa en absoluto la participación ciudadana. Luego también hemos podido comprobar cómo los intereses privados están por encima de todos los intereses públicos por sistema dentro de la propia institución. Es decir, nosotros apostamos por las remunicipalizaciones, pero eso también es ir a contracorriente. Ya sabéis, no sé si sabéis, que se ha hecho en el Ayuntamiento de Cádiz, nosotros estamos en el proceso, pero pues, ha sido impugnado por la subdelegación del Gobierno, la remunicipalización, y bueno, estamos en esa pugna, incluso en ayuntamientos que lo han conseguido con dificultades económicas, etcétera, estamos apostando por las municipalizaciones, pero en un contexto donde la institución funciona al contrario, es decir, no funciona para eso. De hecho, salen un montón de planes a proveedores, por ejemplo, planes de pago a proveedores a los ayuntamientos que tienen dificultades económicas, pero no se le puede pagar fácilmente a una empresa 100% pública que es tu mayor proveedor, ¿vale? Pues imaginaros, así funciona. Es más fácil que tú externalices el servicio a que le pagues a una empresa 100% pública para que haga ese servicio. Así es como funciona, ¿vale? Luego, temas de... Voy a intentar ir más rápido. Temas de... Sí, lo siento. Temas de cultura política propia de la institución, ¿no? Son jerárquicas, machistas, antidemocráticas, opacas, o sea, estáticas, porque son inercias que desde hace muchos años siguen igual, difíciles de cambiar. Tienen una apariencia de falsa neutralidad, porque evidentemente
dicen que o sea, a nivel técnico se ejecuta la ley, pero la ley evidentemente no es neutral. Sabemos que para nada es neutral, sabemos quiénes han hecho la ley también y que para nada es, bueno, no es desde luego apolítica la ley, ¿vale? Y luego la simbología también, es decir, el hecho de utilizar el cuadro del rey en los plenos, pues una simbología que no es neutral, aunque nos quieran convencer que eso es neutral, no, eso es totalmente político, ¿vale? Es una política muy definida, pero que nos obligan a hacerlo en la institución. Un movimiento asambleario que entre en una institución tiene que estar en una tensión constante con todas esas inercias y con esa dinámica institucional. Si se acaba adaptando y no lo cuestiona, al final acaban muriendo. Bueno, para terminar, ¿vale? Nosotros, bueno, quiero empezar terminar contando lo último que hicimos en el pleno del Ayuntamiento de Puerto Real, que fue llevar una moción que hablaba de... O sea, que nos oponíamos al techo de gasto que Montoro está imponiendo al Ayuntamiento de Madrid. Nosotros llevamos al Pleno, o sea, lo llevamos para aprobar en el Pleno, eso. La respuesta del PSOE en Puerto Real fue: oye, pero que estamos en Puerto Real, ¿a mí qué me importa Madrid? Me da exactamente igual Madrid, ¿vale? Nosotros tenemos muy claro, muy claro, ellos no lo tienen para nada claro porque sus lealtades ya están en otro sitio, evidentemente, pero nosotros tenemos muy claro que nuestra única herramienta para cuestionar verdaderamente las instituciones es la propia solidaridad. Y esa solidaridad la necesitamos y mucho más incluso esos ayuntamientos que estamos atados de pies y manos, esos ayuntamientos que tenemos tantas dificultades económicas y que intentamos hacer gestos de solidaridad, pero que necesitamos esas redes solidarias también con Madrid, con ayuntamientos como el de Madrid, con ayuntamientos como el de Barcelona, por ejemplo. Ayuntamientos que podrían cuestionar la deuda, que podrían cuestionarla más de lo que lo hacen, por ejemplo, porque ellos sí que tienen superávit, ¿vale? Nosotros, imaginaros, si nosotros decimos no vamos a pagar la deuda porque nos parece que es ilegítima y tal, y nos retienen la PIE, si nosotros nos llevamos 2, 3, 4 meses con la PIE retenida, dejamos de poder pagar nómina, nosotros tenemos déficit presupuestario. Eso no pasa en otros ayuntamientos como el Ayuntamiento de Madrid o como el Ayuntamiento de Barcelona, ¿vale? Entonces nosotros necesitamos esa solidaridad, apostamos por la solidaridad, pero necesitamos que esos ayuntamientos que sí que pueden cuestionar esos temas, ellos sí que tomen partido en esas historias y tomen la cabeza en medidas desobedientes de verdad. Por eso necesitamos esas redes solidarias. Y sé perfectamente que ese es el espíritu de los compañeros que están en esta candidatura, sé perfectamente que son totalmente conscientes de esa situación, así que lo único que me queda pues, es darle muchísima fuerza, muchísimo ánimo y nada, que nos jugamos mucho con esto. Así que nada, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Maite. ¿Cómo era aquello de norte a sur? Bien, pues como aquí somos rebeldes, incluso con el orden de las canciones, en lugar de ir de norte a sur, hemos ido de sur a norte. Y ahora tenemos al compañero Armando Cuenca, que es concejal en Iruña, a Arratsaldeon por Aranzadi. Un poquito de ruido para él. Bueno, buenas tardes. Bueno, no lo ha dicho Tito, pero bueno, que sí, que gobernamos, ¿no? Os contextualizo un poquito en Pamplona. Parece que lo dice uno con tristeza, pero bueno, lo sabíais, ¿no? Bueno, muy rápido os contextualizo Pamplona. No soy de Pamplona, si no lo habéis notado, soy extremeño, pero bueno, que vivo allí. Digo por si a alguien a mitad le suena raro, ¿no? En un momento dado. Bueno, en Iruña gobernamos con EH Bildu, que tiene la alcaldía, con Geroa Bai, y con Izquierda Esquerra, bueno, que Izquierda Unida con Batzarre, con un grupo que se mantiene ahí a nivel local y nosotros, ¿no? Bueno, no os voy a contar mucho rollo de nuestras cuitas internas ni nuestros rollos, pero sí que es verdad que el contexto es totalmente diferente al que ha contado Maite, ¿no? O sea, a mí
no sé si me habían traído aquí para hablar mal de Montoro, pero ciertamente tenemos una situación que realmente Montoro nos afecta bastante poco, digamos, al cotidiano, ¿no? Es un ayuntamiento con superávit. Esto de los brotes verdes de Rajoy, que bueno, que en realidad es bastante falso, lo cierto es que en el Ayuntamiento de Pamplona sí que han subido los ingresos y sí que hay, digamos, pasta no para tener las inversiones que había en otro momento del ciclo inmobiliario, pero sí que hay dinero y han aumentado los ingresos por obra y demás, ¿no? Bueno, yo lo que os quería contar hoy un poco, voy a intentar ser breve, lo que os puedo aportar yo nosotros desde Aranzadi, desde Pamplona, lo que humildemente creemos que podemos aportar ahí al municipalismo, ¿no? Le cojo una frase a un amigo que decía, ¿no?, que las clases medias o la clase media, la definición política de la clase media era como decir que tengo lo suficiente para no querer un escenario de lucha de clases, ¿no?, de conflicto. Un poco nosotros, o yo me siento así casi en primera persona, ¿no?, el 15M, la oleada que supuso Podemos, etcétera, fue un poco esa clase media, ¿no?, que empezamos a sentir que sí que teníamos motivos para preferir un conflicto antes que quedarnos en nuestras casas, ¿no? Y por eso pues, fuimos a las plazas, arriesgamos algo, ¿no?, algo de desobediencia sí que hubo allí en aquellos días, y por eso decíamos sobre todo que no nos representan, ¿no? Es decir, que los partidos del régimen, el PP y el PSOE, no tenían nada que ofrecernos en términos materiales. Quizá a otra generación o en otro momento a otra gente sí, a los que estábamos allí sentados y a mucha gente que lo sintió cercano en términos materiales no, ¿no? Entonces, bueno, yendo un poquito afinando un poco a lo que os quería contar, ¿no?, ¿qué puede aportar, digamos, el municipalismo rebelde? Lo llamo yo así, como se puede llamar de otra manera, ¿no?, a este escenario. Ahí incluyo yo a Aranzadi desde la humildad, ¿no? Es lo que intentamos un poco ser. Pues sería un poco como saber que la política institucional no tiene mucho sentido si no es capaz de representar, por un lado, o de intentar apelar o de intentar decirle algo significativo a esa gente que se movió en las plazas precisamente porque sentía que tenía que arriesgar algo porque tenía mucho que perder, ¿no?, y a toda esa gente que ni siquiera se acercó a las plazas, ¿no?, a toda esa gente que gana 1.000 euros, que gana 800 euros, que está en la periferia de nuestras ciudades. En el caso de Pamplona no hace falta irse a la periferia porque es una ciudad relativamente pequeña, ¿no? Es decir, que no hay política institucional significativa si no dice algo a esa gente que no acabó participando en el 15M, ¿no?, de alguna manera. Y bueno, en ese sentido nosotros a lo que apostábamos ahí en Pamplona era, y seguimos apostando, ¿no?, a mantener la ventana de oportunidad abierta por la inteligencia en parte de Podemos y del 15M y de otra mucha gente que se sumó a ese ciclo, ¿no?, mantener, digamos, abierta esa posibilidad de una política institucional significativa. Nos dotamos, el verbo este que se usa tanto, ¿no?, nos dotamos de un código ético que yo creo que era bastante durillo, 1.400 euros al mes para los concejales, y que nos ha funcionado bastante bien, que yo creo que dice algo a la gente que nos ve desde fuera. Fuimos capaces y hemos sido capaces de mantener un método 15M, ¿no?, digamos, de toma de decisiones más o menos consensuada, más o menos horizontal, con todos los fallos que pueda haber. Y sobre todo hemos intentado, y es, digamos, de lo que intentamos hacer gala, o lo que echamos en falta quizá en el ciclo, una vocación por lo que pasa fuera de las instituciones, ¿no? Es decir, el sentido de nuestra presencia en la institución es dar cobertura, dar legitimidad, dar normativa a todos esos conflictos que se dan fuera. Es cierto que estamos en un momento quizá de un cierto reflujo, ¿no?, que tampoco nos tiene que abatir, pero si no estamos ahí dentro para dar legitimidad a esas cosas que están pasando fuera, pues probablemente luego nuestra acción institucional dentro, ¿no?, sea de desobedecer a la deuda, sea de hacer un carril bici, y lo digo casi por experiencia propia. Sin esos conflictos afuera, luego tu actividad institucional no solamente no tiene sentido, sino que no eres capaz de llevarla adelante precisamente por esos mismos límites que hay en la propia constitución de las candidaturas y de los gobiernos. No os cuento casi nada de Montoro, ya os digo, por eso que Pamplona sería un poco inventarme demasiado la película, ¿no? Yo creo que es importante, o son imprescindibles por lo menos las candidaturas que tienen en mente, no digo ya que incorporan, pero sí que tienen en mente a ese 60% de la población que gana menos de 1.000 euros y que está ahí, que existe, ¿no?, aunque no salgan los telediarios. Y es imprescindible, o son imprescindibles candidaturas que no solamente lo digan, sino que pongan la cabeza, que pongan recursos económicos y que pongan su tiempo a disposición de alimentar esos conflictos que si no se están dando se van a dar, y de alimentar también dispositivos en el afuera, ¿no?, sean medios de comunicación alternativos, sean centros sociales, sean asociaciones de trabajadoras domésticas que están luchando por sus derechos y que son las que van a mantener esa tensión para que luego desde la institución se pueda hacer verdaderamente algún cambio. Y bueno, eso un poco venía a contaros.
Pues muchísimas gracias, Armando. Como ya hemos visto, vamos a necesitar aliados fuera de la Comunidad de Madrid porque el enemigo es fuerte, pero también vamos a necesitar aliados más cerca. El proyecto que tenemos para no solo ganar, sino cambiar Madrid Capital en 2019 tiene que ser acompañado de otros proyectos en el resto de la comunidad para los sitios donde ganamos volverlos a mantener y no solo mantenerlos, sino profundizar en esos avances. Y eso tiene que ser en las ciudades más grandes de la comunidad y también en las ciudades un poquito más pequeñas, y donde también tenemos experiencias de cambio, de participación y de construcción de poder popular. Entonces, para hablarnos de una experiencia de estas, de cambio, de poder popular, de nuevo en el extremo sur, pero en este caso en el extremo sur de la Comunidad de Madrid, tenemos al compañero Rubén Iglesias, concejal de Cienpozuelos, y un poquito de ruido, Parrulo. Bueno, muchas gracias. Pues vamos a pasar de un extremo a otro, o sea, de hablar de la realidad de Iruña a hablar de la realidad de Cienpozuelos. Lo primero, bueno, dar las gracias a la candidatura por invitarnos y por tener la oportunidad de contar lo que estamos haciendo. Y también invitaros a todos a que os acerquéis al sur de Madrid y veáis la realidad que hay en el sur de Madrid, que de verdad asusta. Nosotros cuando llegamos, bueno, ahora os cuento un poco cómo se hizo la candidatura y demás. Cuando llegamos, una de las primeras cosas que hicimos fue hacer un estudio social de, bueno, dónde estamos, qué pasa en este pueblo y demás. Y nos quedamos asustados, o sea, asustados de los niveles de pobreza, de los niveles de desigualdad con el resto de la comunidad. O sea, era como haber cogido un pueblo que estaba en una realidad mucho más al sur social, no geográfico, pero sí al sur social, ¿no? Era como, bueno, ¿cómo puede pasar esto a 30 minutos de sol? Y eso creo que, bueno, os invito a conocer la realidad del sur de Madrid, que muchas veces está más lejos de lo que realmente está, ¿no? Nosotros, bueno, por ponernos en situación, nos presentamos a las elecciones una candidatura de Unidad Popular, ganamos, gobernamos en minoría absoluta, como se dice, y la verdad que nuestro día a día está totalmente condicionado por la política del Gobierno central y de Montoro. O sea, nosotros todos los días pensamos en ese señor, todos los días. O sea, cada una de las decisiones que tomamos está condicionada por Montoro. O sea, nosotros tenemos un presupuesto, para que os hagáis una idea, tenemos un presupuesto, ahora es real, cuando llegamos no era un presupuesto real, era un presupuesto totalmente hinchado por el Partido Popular, que gobernó durante 8 años consecutivos, haciendo presupuestos que supuestamente de 18 millones de euros de ingresos, que luego se ingresaban 14, generando deuda continuamente. Y cuando nosotros ahora tenemos un presupuesto ajustado de 16 millones de euros, de los cuales todos los años tenemos que pagar sobre 16 millones, 2 millones y medio de euros de deuda, o sea, que se van directamente. Lo primero es por delante del capítulo 1 de gasto en personal está el pago de la deuda. O sea, y si no lo pagas, lo que a ti te corresponde del Estado no llega. O sea, no hay posibilidad de desobediencia. O pagas eso o no te llega lo que te toca. O sea, eso es así. Y aparte de eso, por ejemplo, en el último año tuvimos tenemos un plan de ajuste también que no nos deja hacer determinadas cosas. Pero aún así nosotros tuvimos unos ingresos más elevados de lo que ponía nuestro presupuesto y al final teníamos 4 millones de euros en un pueblo pobre, 4 millones de euros que estaban presupuestariamente como superávit. Bueno, pues esos 4 millones intentamos por todos los medios que fuesen a las inversiones financieramente sostenibles, no se pudo y fueron a pagar deuda. O sea, en un pueblo que tiene 16 millones de euros de presupuesto, 4 millones, aparte de lo que ya habíamos pagado, se van a deuda, pudiendo haber ido a inversiones. Aún así, hemos hecho, bueno, nuestro día a día está condicionado por Montoro, pero también en nuestra política es intentar ver cómo sorteamos a Montoro. Y así estamos todos los días, ver cómo hacemos para sortear, y lo hemos sorteado. Y, bueno, tengo que decir que, digamos, nuestra candidatura cuando se conformó y cuando se debatió el programa puso mucho énfasis y mucho empeño en la recuperación de lo público y de los servicios públicos y ha sido desde el primer momento nuestro objetivo número 1 y lo estamos consiguiendo.
O sea, que sí se puede. O sea, se pueden, aunque esté Montoro, aunque haya muchas limitaciones, aunque no podamos hacer empresas públicas, aunque haya muchas cosas que no se pueden, bueno, pero se pueden sortear. Nosotros, bueno, en estos 2 años y pico que llevamos, por ejemplo, hemos hecho la remunicipalización del servicio de mantenimiento de parques y jardines. De un presupuesto que os digo de 16 millones de euros aproximadamente, pues remunicipalizar quitarle medio millón de euros a una empresa privada, FCC en este caso, para mí es un triunfo y un orgullo, ¿no? Y lo hemos hecho, bueno, pues como hemos podido. Pues para haceros un ejemplo, ¿cómo condiciona Montoro en una remunicipalización? Si nosotros cuando se acabó el contrato, que se acababa en mayo del 16, hubiésemos querido volver a sacar ese contrato bueno, que se vuelve a ser privado, simplemente hacemos un pliego, sale y bueno, pues determinamos un precio, pues igual en vez de 500.000 decimos, bueno, queremos un mejor servicio, pues 700.000, se hace. Nosotros para remunicipalizar hemos tenido que hacer muchos informes con ayuda de mucha gente, que algunos por aquí presentes, para demostrar no solo que era un mejor servicio, sino que era más barato. Que era una cosa con la que nosotros no estamos de acuerdo. Los servicios públicos no tienen que ser más baratos, tienen que ser mejores. Y si son más caros, pues son más caros. Pues no, teníamos que demostrar que eran más baratos. Y, o sea, es como toda una serie de trabas. Luego, bueno, al hacer una remunicipalización tienes que meter a la gente que estaba haciendo la subrogación, del personal que estaba en la empresa. Tasa de reposición, 0. Bueno, pues tienes que buscar la vuelta, hacer bolsas de empleo, lo que sea, bueno, para intentar también pasar por encima de esa tasa de reposición que se nos impone, ¿no? O sea, se pueden hacer cosas, pero siempre condicionadas por las políticas de esta gente, ¿no? Más cosas que hemos hecho público también, el servicio de los servicios culturales y de enseñanza musical, ¿no? No hemos podido abrir la escuela de música que había cerrado el PP, pero sí hemos recuperado esa escuela de música como talleres, también por temas burocráticos y de competencias y demás, pero bueno, digamos que el servicio estaba municipalizado. Estamos intentando ahora mismo que el deporte, que también fue privatizado por el Partido Popular, vuelva a ser municipal, y los servicios sociales que no están, digamos, externalizados a una empresa, pero sí hay una mancomunidad que tampoco da los servicios que debería, también estamos intentando volver a que sean municipales, ¿no? Y poder controlarlos directamente. Todo esto, como os digo, con un plan de ajuste, pues bueno, pero algunas cosas se pueden hacer. Y luego sobre nuestra candidatura, ya para acabar, la candidatura de Ahora 100 Pozuelos, para mí, con todos los problemas que ha tenido, como todas, y de ahora mismo con muy poca gente, mucha menos gente de la que nos gustaría participando, pero ha sido un ejemplo de pluralidad y de coralidad. O sea, somos 7 concejales que nos llevamos muy bien, creo que con muy buen ambiente, cosa que no en otros candidatos no ha pasado. Y creo que hace falta también esa coralidad, y que hacen falta, pues supongo que hacen falta también caras mediáticas, pero sobre todo lo que hace falta es gente que trabaje, que se meta en el barro y que cumpla con los programas, y que por eso creo que esta candidatura que se presenta creo que está muy en sintonía con lo que nosotros estamos haciendo, y les deseo lo mejor y que tiren para adelante. Bueno, pues recordando que es el aniversario de Ventura Rodríguez, que nació en Cienpozuelos. Hace 3 o 4 años, no sé quién cantaba en una plaza aquello de Madrid, que bien resistes. No sé si os acordáis. Bueno, pues ese Madrid que al principio resistía fue un Madrid que fue capaz de ganar las elecciones gracias a una acumulación de fuerzas, a una candidatura unitaria, a un programa participativo, a un sistema.
proporcional de primarias y que fue capaz de gobernar en el Ayuntamiento de Madrid. Entonces, gracias a toda esa acumulación de fuerzas, pues compañeras y compañeros que provienen de los movimientos sociales, que han estado toda la vida en la lucha a pie de calle desde distintos espacios, pues hoy son concejales y concejalas dentro del gobierno de Ahora Madrid en Madrid. La compañera a la que voy a presentar no necesita presentación, así que es muy difícil presentarla. Es uno de los referentes teóricos intelectuales que hemos tenido, por lo menos la gente de mi generación, durante muchos años, y hoy día, como digo, no necesita presentación, así que paso la palabra. Hoy día es la concejala de los distritos de Moncloa, Aravaca y Tetuán, y es la compañera Montserrat Galcerán. Un aplauso fuerte para ella. Hola, sí. Pues buenas tardes y gracias por los aplausos y esa pseudo presentación que has hecho. Y también muchas gracias por la invitación, porque es un placer estar aquí un sábado de puente a estas horas con tantísimas personas. Bueno, yo voy a intentar ser un poco breve porque somos muchas y queremos todas hablar. Quería partir del nacimiento de lo que fue Municipalia y la apuesta municipalista. O sea, nuestro análisis fue realmente en la situación que había en aquel momento con unos movimientos que parecían hasta cierto punto tocar techo, porque era manifestación y manifestación y concentración y concentración y nadie nos hacía caso. La idea, tenemos que tener algún pie en las instituciones, tenemos que conseguir entrar en las instituciones y romper esa especie de techo con el que nos movíamos. Ahí nació Municipalia con la idea de ir a las elecciones municipales. Si recordáis, las municipales eran antes que las generales y por tanto podían ser también como una especie de apuesta, de ver qué pasaba, de tanteo si queréis, y a partir de ahí pues la cosa fue creciendo, fue creciendo. Claro, yo vengo de Ganemos, entonces Podemos se sumó un poco ya a medio camino, pero era muy importante el poder contar o no con Podemos. Hicimos el acuerdo de entendimiento y la cosa fue para adelante. ¿Por qué a mí me parece importante simplemente un poco ese pequeño relato? Porque yo creo que llegamos al ayuntamiento con esa idea, o montamos ese movimiento municipalista con esa idea de los ayuntamientos tienen que ser como un primer eslabón, una primera posición que tomar en ese conflicto que nos enfrenta a todos los aparatos del Estado. ¿Por qué? Porque es la administración más cercana, porque es una administración que concentra determinadas capacidades, competencias a nivel local, etcétera, etcétera. No me voy a alargar con eso. Nuestra experiencia hasta cierto punto es agridulce, porque es mucho más duro y difícil de lo que pensábamos. Muchas candidaturas que estamos gobernando, pues tenemos ahí nuestros más y nuestros menos. Aquí hay muchos concejales, asesores, personas que estáis muy vinculadas y que por tanto lo sabéis. Pero yo creo que, primero, hemos aprendido muchísimo en esos 2 años y medio, o casi 3 ya. Hemos aprendido, sobre todo, una cosa que yo creo que no sabíamos, y que era cómo funciona la enorme cadena de poder del aparato del Estado. Y ahí voy a ir, si queréis, contra Montoro. Montoro, ¿qué es lo que dice? Una cosa es, el 135 no es más, o la aplicación del 135 contra los ayuntamientos es un análogo del 155 que todos sabemos que se ha impuesto en Cataluña. No voy a entrar en las semejanzas entre un conflicto y el otro porque son bastante distintos, pero yo creo que para él sí hay un punto clave, y es, cuando se hizo el cambio de la Constitución del 135, si recordáis, lo que se planteaba era que el pago de los capitales y de los intereses era prioritario. Y eso nos movilizamos, lo denunciamos, pero a lo mejor no todos teníamos en nuestra cabeza cuál es la concatenación, es decir, cómo eso luego se implementa. Y eso se implementa con unos artículos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que es lo que implica que ayuntamientos o administraciones que tengan superávit, como
tú decías antes, y como pasa en Madrid, no se lo puedan gastar porque su presupuesto está limitado por la famosa y nefanda regla de gasto, que implica que tu presupuesto no puede ser mayor del presupuesto anterior más el crecimiento del Producto Interior Bruto. Eso es relativamente fácil de explicar, pero ahí vienen las matemáticas. ¿Cómo se calcula? Misterio. Porque si tú en ese presupuesto no introduces la deuda que tiene la comunidad, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, como sabéis, gasta un dinero en prestar determinados servicios, por ejemplo, la ley de dependencia, que son servicios que le corresponde a la comunidad y que la comunidad nos debe, y en nuestro caso son alrededor de 70 millones, si eso no lo computas, es una deuda que en cierta medida queda en el aire. Y entonces a ti se te puede bajar el presupuesto en función de una deuda que otra administración no te paga. Lo mismo con el Estado, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que ocurre, por tanto? Dicho muy fácil, que Montoro hace un presupuesto en el cual, a través de esos cálculos casi alquímicos, consigue que el déficit del Estado recaiga sobre las comunidades y sobre los ayuntamientos, es decir, sobre las administraciones locales. Y que, por tanto, los eslabones más bajos de la administración estén pagando el desorden y el déficit de las capas más altas de la administración, que es donde no llegamos. No sé si veis esa cabronada, porque es que no tiene otro nombre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el eslabón más bajo, que es el que ocupa justamente esos servicios, nosotros, por ejemplo, no tenemos competencias en salud y en educación, pero sí mantenemos los colegios. Entonces, no puedes mantener los colegios porque aunque tengas dinero no te lo puedes gastar porque resulta que hay un desfase presupuestario en el cual además se introducen las deudas del Estado, de la comunidad y de todo Dios. Y a su vez, el propio Montoro puede sacar pecho ante la Unión Europea como diciendo no, es que no es culpa mía, es culpa de las leyes austeritarias de la comunidad. Pero como luego a lo mejor os cuenta Miguel, pues no todo el mundo en la Unión Europea está tan de acuerdo con ese tema. Por daros simplemente un dato, nosotros calculamos el año pasado que en el 2017 teníamos un desfase de 127 millones, por arte de Birlibirloque ese desfase Montoro lo calculó en 238 más y en este momento se ha transformado en 365, de los cuales ya hemos pagado alrededor de unos 300 y pico. Por tanto, eso significa que en este momento no tenemos un duro, vamos, tenemos mucho dinero. O sea, Carlos Sánchez Mato dice que las arcas están a rebosar, pero no lo podemos gastar. Con lo cual, es una situación realmente kafkiana. Tenemos las cuentas intervenidas hasta el punto que está todo bloqueado hasta que termine el año y hay la duda de si realmente vamos a poder ahorrar o poner a disposición, que es lo mismo, esos 365 millones que nos piden, porque realmente ya parece que no hay más a nivel presupuestario, no a nivel monetario real, porque, como digo, el Ayuntamiento de Madrid puede tener un superávit en este momento de en torno de 1.000 millones, quizá 1.200 en el próximo año. A mí me parece tan sangrante que la opinión pública, porque yo entiendo que es una cosa un poco difícil de entender, porque claro, todo el mundo sabe que no puedes gastar más de lo que ingresas, pero que tú ingreses, que lo tengas poco menos que en el calcetín y que pases hambre, es algo que no se le ocurre a nadie. Y eso es lo que está pasando en muchos de los ayuntamientos, entre otros en Madrid. Por tanto, para mí eso es un escándalo que muestra cómo es una cuestión política, no es una cuestión técnica, no es una cuestión económica, es una cuestión política. Hay que quebrarnos el espinazo. Y ahí, y ya con eso termino, yo entiendo que en el follón en el que está metido Podemos en este momento de las primarias, tampoco quiero pasarme en ese sentido, pero sí querría decir que hay como una división que a mí me parece mal planteada, porque se plantea como que hay una candidatura de radicales enloquecidos que lo que queremos es cargarnos el mundo o quedarnos en la oposición para el resto de nuestros días, y que hay otra candidatura que es sensata, que está dispuesta a aceptar y a gestionar bien, y que entonces, si esa candidatura gana, tendremos garantizada el éxito en las próximas elecciones. Y yo creo que eso es falso, porque eso es pensar, primero, que si tú doblegas la cerviz, te van a perdonar.
Y hasta el momento Montoro no nos perdona, ni 50 millones, ni 20, ni 10. Es decir, nos podemos encontrar que aún sin tener un duro para gastar, para poder disponer de él, aún así nos siga machacando y que para el año que viene nos obliga a un recorte de 200 y pico millones. Pero es que, en segundo lugar, pensar que si somos buenos la gente nos va a votar es olvidar que la gente nos votó para que no fuéramos buenos. Que la gente nos votó para hacer transformaciones en la ciudad, con todas las dificultades, pero para hacerlas. Por tanto, desde mi punto de vista, es justamente esa candidatura de Podemos en Movimiento, que sigue teniendo esa idea en su cabeza de que realmente hay que entrar en las instituciones, no para que te absorban, sino para cambiarles con todos los límites, con todas las dificultades, pero que para eso estamos, la que, en mi opinión, yo me gustaría que ganara. Y creo que todos los que estamos aquí también. Muchas gracias. Muchas gracias, Montse. Montoro es uno de nuestros enemigos y hemos estado hablando de él, pero yo quiero recordar un minutito a otra enemiga nuestra con la que Isa se pega continuamente, que es la señora Cristina Cifuentes. Un abrazo para ella desde aquí. Y hay otra compañera que no ha podido estar hoy con nosotros, pero que también se parte todos los jueves la cara contra Cristina Cifuentes, que es nuestra portavoz del grupo parlamentario, Lorena Ruiz Huerta, que nos quiere decir algo vía telepática o telemática, que saldrá aquí, allí no saldrá, que son los problemas técnicos que hemos tenido, pero bueno, los compañeros de aquí, lo importante es la palabra de Lorena y la van a poder oír desde aquel momento, así que esto siempre he querido decirlo, dentro vídeo. Va, os lo prometo. Ahora, bueno, queda la... Haz un spoiler. Bueno, queda la incógnita de que para qué candidatura pedía el voto Lorena, lo comprobaremos dentro de un momento. Y bueno, pues vamos a cambiar un poco el orden, pero nosotros somos los que somos capaces de construir en el desorden, no como otros, así que esto no nos da miedo en absoluto. Pues en otras primarias hace unos años me tocó presentar a una compañera y la presenté como que era la representante de los madrileños y madrileñas que nacían donde les daba la gana, porque los madrileños y madrileñas somos como los otros compañeros de Bilbao, que nacemos donde nos da la gana. Pues hoy, unos años después, esta compañera, que era la representante de los madrileños y madrileñas que nacían donde les da la gana, que nacen y siguen naciendo donde les da la gana, pues hoy es una de nuestras concejalas, la concejala de los distritos, ahora me equivocaré seguro, de Arganzuela y Usera. Bien. Y solo decir que pese a los ataques de todo el enemigo, de toda la troika del 155, de todos aquellos que quieren destruir el cambio, cuando estamos juntos siempre resistimos. Y tenemos a una compañera, la compañera Romi Arce, que es un ejemplo de resistencia, de lucha y con la que no van a poder, hagan lo que hagan. Un aplauso muy fuerte para Romi. Bueno, me intimidáis un poco. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación a la candidatura, por supuesto, a Podemos en Movimiento, que es mi candidatura por la que apuesto y desde luego en la que espero, porque vamos a ganar, eso está seguro, que pronto lo estaremos celebrando seguramente también aquí en La Morada, ¿no?
Por supuesto, me alegra un montón que este acto lo podamos celebrar aquí, en La Morada, en Arganzuela, en nuestro distrito, ¿no? Y que estemos tan bien acompañadas, ¿no? Lo primero que quería decir, ¿no? Continuando un poco con la intervención que ya ha hecho Montse, ¿no? Creo que de todas las intervenciones también lo que se ha puesto de manifiesto, ante todo, ¿no? Es el vaciamiento de contenido de un artículo que a mí me gusta mucho y supongo que a todos los concejales que estamos aquí presentes también, ¿no? Ese artículo 140 de la Constitución que habla de la soberanía municipal, ¿no? Que hoy vemos cómo efectivamente no tiene ningún contenido real, ¿no? Los municipios estamos de facto intervenidos, y lo decía muy bien Maite, ¿no? Estamos de facto intervenidos por Montoro, por el Estado, también por la escala regional, ¿no? Tenemos una limitación y una poquísima autonomía política, pero también fiscal y presupuestaria, ¿no? Yo creo que ese debe de ser una por supuesto, de las apuestas principales que debe de hacer Podemos y por lo que tiene que luchar Podemos a nivel de la Comunidad de Madrid, por supuesto, pero también a nivel estatal, reivindicar la autonomía de los municipios y asegurar, sobre todo, una autonomía fiscal y presupuestaria para poder tener también autonomía política, ¿no? Que es lo fundamental, para que cuando lleguemos a las instituciones con programas del cambio, como es el caso nuestro, ¿no? Podamos llevar a cabo nuestros programas y cumplamos con ese mandato colectivo que nos han hecho todos aquellos que nos han votado, ¿no? Poder llevar a cabo nuestros planes de gobierno sin ningún impedimento, sin ninguna limitación, ¿no? Eso yo creo que tiene que ser lo fundamental. Y hablando de la regla de gasto, ¿no? Que es por lo que estamos aquí reunidas hoy, ¿no? Hay que hacer memoria de dónde viene, ya lo decía Montse, ¿no? Es la reforma del artículo 135, una reforma que aprobó el Partido Socialista, el Partido de Zapatero, con el apoyo, por supuesto, del Partido Popular, ¿no? Y que profundiza en esa digamos, debilidad de los municipios, ¿no? Si ya tenían poca autonomía, con la reforma del artículo 135, esa intervención de los municipios se profundiza todavía más y con su traducción, ¿no? En las diferentes leyes, ese marco normativo austeritario que es el que, en definitiva, nos impide llevar a cabo nuestras políticas, ¿no? Y sobre eso hay que aclarar, ¿no? Que esa regla de gasto de la que hablamos no se aplica por igual a todos los municipios, que ese es otro elemento a tener en cuenta, ¿no? La regla de gasto que nos impone Montoro, por supuesto, se ha aplicado en el caso de Madrid, ¿no? De una forma partidaria y sectaria, porque esto es una batalla política, ¿no? Aquí no valen los cálculos ni hacer cuentas ni números. El primero que no ha podido ajustar jamás un presupuesto es el propio señor Montoro, porque el gobierno de Rajoy jamás le han cuadrado las cuentas a Rajoy en todos estos años, ¿no? Lleva muchos años incumpliendo el déficit, en el año 2016 nuevamente, aumentando la deuda externa, jamás ha hecho una buena política económica dentro de sus normas, pero en el caso de Madrid nos impone, como digo, de forma sectaria, ¿no? La regla de gasto para que no podamos llevar a cabo nuestro programa de gobierno, porque esa es la única finalidad, impedirnos llevar a cabo nuestras políticas, imponernos el programa del Partido Popular, imponernos ellos que no ganaron en las urnas, imponernos su plan de gobierno a nosotras y impedirnos llevar a cabo una serie de políticas que ya se han iniciado y que, desde luego, si cumplimos con las imposiciones de Montoro, que eso es algo que, desde luego, nos tenemos que comprometer, por supuesto, no solamente los que estamos aquí, sino también el conjunto de la ciudadanía, impedir que nos obliguen a hacer una política de recortes, que en definitiva es lo que está persiguiendo el Partido Popular, ¿no?
En esa línea, para mí es importante destacar lo que también planteaban los compañeros antes, ¿no? Es necesaria articular una solidaridad entre los municipios, ¿no? Tenemos herramientas para hacerlo. Está en marcha y todas conocemos el trabajo que ha hecho la red de municipios contra la deuda, ¿no? A partir de allí es necesario articular esa solidaridad entre los municipios, pero también con el apoyo, por supuesto, de los movimientos sociales, ¿no? Aquí en Madrid estamos intentando poner en marcha una plataforma, Madrid no se toca, con la participación de diferentes movimientos sociales, la Federación de Vecinos, Ecologistas en Acción y una serie de colectivos precisamente para defendernos frente al ataque de Montoro. Pero lo que hay que poner por delante es que nuestro compromiso, y desde luego el compromiso del Ayuntamiento de Madrid, debe ser no aplicar ningún recorte, por supuesto, no llevar a cabo ningún plan económico financiero que imponga Montoro, no aplicar recortes en el presupuesto del 2018 y seguir cumpliendo con nuestro plan de gobierno. Si para ello tenemos que articular una desobediencia desde las instituciones, para eso os necesitamos a vosotras, necesitamos el apoyo de todas vosotras para poder desobedecer a la imposición que nos está haciendo Montoro y a su intento de que, desde luego, fracase el Gobierno de Madrid, fracase el Ayuntamiento del Cambio, que tiene que ser un ejemplo de desobediencia frente a la troika, que en definitiva es lo que está detrás de Montoro. Bueno, pues vamos a intentarlo. Vamos a ver si... Dale. Pues gracias a Lorena y a Nacho por estas palabras, que seguro nos han encantado a todos. Estamos hablando de... Continuamente atraviesa nuestro discurso, nuestro debate, nuestra acción en las instituciones. Y antes de estar en la Asamblea de Madrid, como en mi caso, el de Isa, el de Lorena, o en el Ayuntamiento de Madrid, como Romeo Montse, o en los otros ayuntamientos, como los otros compañeros, estuvimos en otra institución que a veces es muy olvidada, que es el Parlamento Europeo. Pero se puede ir a las instituciones de dos maneras. Hay gentes que van a las instituciones y la primera semana lo que hacen es estrenar un coche oficial, y hay otras gentes que van a las instituciones y la primera semana lo que hacen es ir a una manifestación a rodear, creo que fue, el Banco Central Europeo dentro de una protesta global. A nosotros nos gustan particularmente la gente que son de este segundo tipo. En la lucha contra Montoro, que no es una lucha contra Montoro, sino es una lucha contra el sistema de gobernanza de la Unión Europea y contra los poderes que quieren reducir nuestra soberanía y impedir que tengamos un Estado social y una democracia digna de tal nombre, vamos a necesitar aliados a lo largo de toda Europa. Y uno de nuestros fundamentales aliados va a ser alguien que, de nuevo, no necesita presentación, nuestro amigo, nuestro hermano, Miguel Urbán Crespo. Muchas gracias por la invitación. Cada vez que escuchábamos las diferentes intervenciones, a mí me venía a la cabeza constantemente Europa. Parecerá mentira, pero aunque no le prestemos mucha atención, como decía Tito, lo que pasa en Europa condiciona mucho también luego lo que pasa aquí. De hecho, la transposición del 70% de las leyes tienen su origen justamente ahora mismo en Europa. De hecho, es muy interesante cómo podríamos analizar el techo de gasto y lo que podría ser la ley Montoro con el techo de gasto en la Unión Europea e incluso con las políticas neoliberales y las políticas de ajuste estructural y sobre todo las políticas de austeridad que nos han llevado hasta aquí en el conjunto de Europa. Lo primero que hay que decir, esto no es un problema de Madrid y no es un problema solamente de Montoro. Esto es un problema de la arquitectura política de la Unión Europea y esto es un problema de los ayuntamientos de la mayoría de los pueblos del sur de Europa. Y de hecho,
esa red de municipios contra la deuda que ha citado Romy se vino a Bruselas a reunirse. Se vino a reunir, por ejemplo, con ayuntamientos como el de Nápoles, que también tienen superávit y que no lo pueden aplicar, y ahí no está Montoro. Pero esa misma regla de gasto la tienen en Italia. Y el problema es cómo construimos solidaridades, cómo construimos campañas, cómo construimos luchas que también vayan más allá de Madrid, más allá del Estado español, y que nos permita diagnosticar y enfrentar enemigos comunes. Y yo creo que es una de las cuestiones también que tenemos que ver aquí. Y de hecho, esta semana estuvieron Romy y Carlos Sánchez Mato invitados por Izquierda Unida y por Podemos en el Parlamento Europeo para llevar esta problemática también a Europa. Hay que decir que es fundamental construir esas redes europeas y esas redes estatales. Hay que decir que esa red municipalista contra la deuda y contra Montoro va a tener un nuevo encuentro estatal el 2, 3 y 4 de febrero en Rivas, por ejemplo. Y yo creo que es importante seguir estos procesos de coordinación, estos procesos de luchas comunes, porque no podemos dejar solos a Madrid en su enfrentamiento contra Montoro, pero no podemos tampoco dejar ni a Cádiz, ni a Zaragoza, ni a San Fernando, ni a otros muchos sitios, muchos municipios que están sufriendo exactamente lo mismo que Madrid. Y por eso es tan importante lo que pasa en Madrid. Si doblegan a Madrid, estarán construyendo la lógica de no se puede. No se puede hacer otra política. No se puede cambiar las cosas. Si eso pasa, si nos quitan la posibilidad de pensar que es posible una alternativa política a Montoro, han ganado. Han ganado. Y no han ganado en Madrid. Han ganado en Cienpozuelos, han ganado en Getafe, han ganado en todos sitios. Por eso, la batalla de Madrid no es una batalla simplemente de Madrid contra Montoro. Es una batalla del cambio contra Montoro. Es una batalla de todos aquellos que nos levantamos, que nos rebelamos contra la gestión de la miseria, contra la gestión de su miseria, de su estafa. Eso es lo que nos estamos jugando aquí en Madrid, eso es lo que nos estamos jugando en el Estado, y en cierta medida ganar a Montoro es ganar también para Nápoles, es ganar también en Atenas, es ganar para otra mucha gente donde nos quieren decir que no se puede, que no se puede. Y además, una de las cosas por las que trajimos justamente a Carlos y a Romy a Bruselas, yo formo parte de la Comisión de Economía del Parlamento Europeo. Y como el que sería el ministro de Finanzas, el señor Moscovici, el comisario de Economía y de Hacienda, vino a la Comisión de Economía a decirnos que había un problema, que Europa no terminaba de salir de la crisis porque había un problema de inversión. El Banco Europeo de Inversiones nos dice que la inversión privada está en un índice mayor que lo estaba antes de entrar en la crisis, pero que la inversión pública es la más baja en los últimos 20 años en Europa. El problema no es de inversión, el problema es de inversión pública. El problema es que el techo de gasto impide aumentar la inversión pública en gasto social y en infraestructuras. Eso que hasta la Comisión de la Austeridad ya está viendo, hasta la Comisión de la Austeridad está viendo, Montoro
sigue aplicando a rajatabla. Pero sigue aplicando a rajatabla de una forma o con un sesgo claramente político y partidario. Porque su intención no es pagar. Su intención no es que paguemos. La intención va más allá. Romy decía que nunca había cuadrado unas cuentas con Rajoy, ni con Aznar, porque también fue ministro con Aznar. Ni siquiera con Aznar, donde estábamos cabalgando la burbuja inmobiliaria, Montoro consiguió cuadrar las cuentas. Y es que no quiere cuadrar las cuentas, quiere cuadrar a Madrid. Y eso es muy diferente. Quiere disciplinar a Madrid. Esto no es una batalla económica, de números, es una batalla política. Y Montoro no lo hace en cualquier momento, lo hace a un año vista de las elecciones. Esta es su precampaña electoral, que el Ayuntamiento de Madrid se vea obligado a aplicar recortes. Esa sería la mayor victoria de Montoro y del Partido Popular. Por eso no es una victoria simplemente nuestra. No es una batalla simplemente nuestra de Madrid. Una batalla y la tenemos que orientar de todos y en todos sitios. En Bruselas decíamos que íbamos a combatir a Montoro por tierra, mar y aire. Pues lo tenemos que hacer y en todas las ciudades justamente del Estado español. Porque además hay una perversión, porque el propio Moscovici lo que decía, el comisario, no es ni siquiera socialdemócrata. El señor Moscovici decía que las instituciones con superávit lo que tenían que hacer era invertirlas, que es justamente lo que se está impidiendo al Ayuntamiento de Madrid. Invertir en gasto social, invertir en infraestructuras públicas, su superávit. Y el problema es peor. El problema de Madrid es terrible. El problema ya no es solo que no puede invertir, sino que incluso lo tiene que guardar en el calcetín, como decía Monse. ¿Por qué? Porque ni siquiera puede amortizar deuda. ¿Por qué? Yo no sé si sabéis las cláusulas de protección de deuda que tiene el Ayuntamiento de Madrid. Claro, si os hablo de SWATs, seguramente que os quedáis igual, es parecido al WhatsApp, pero no. Al final, los SWATs son, y además lo hablaba con Eric Toussaint del KTDM, justamente experto en auditorías de la deuda, hablaba que uno de los grandes problemas de los ayuntamientos franceses son esas cláusulas de deuda. Cláusulas de deuda que hace que si amortizas parte de esa deuda o más deuda de la que tenían pensado cada año, te penalizan. Con lo cual, el Partido Popular lo que hizo fue unas cláusulas de deuda que hacen que si incluso se amortiza ahora más deuda, nos penalizarían. Con lo cual, se incumpliría también el techo de gasto. No es una cuestión económica, es una cuestión política. Hay que poner encima de la mesa que esto no es una batalla de Madrid, que tenemos que implementar cuanto antes esa auditoría ciudadana de la deuda que dijimos que íbamos a hacer cuando llegáramos a los ayuntamientos, para poder desvelar todas estas trampas que nos están mostrando, todas esas trampas. Porque yo creo que está claro que solo el Ayuntamiento de Madrid no puede contra Montoro. Pero con amigos y amigas sí. Y hay que explicarlo a la ciudadanía. Hay que llevar el problema a los barrios y a las calles. Hay que salir de las negociaciones en los despachos. Se negocia con más fuerza cuando hay presión en la calle. Se negocia con más fuerza cuando hay conflicto social. Y nos tienen que acompañar las vecinas y los vecinos. Hay que decir que si no podemos hacer este campo de fútbol es culpa de Montoro. Que si no podemos hacer esa escuela, mantenerla es culpa de Montoro. Y que las vecinas y los vecinos en asamblea decidan cómo nos vamos a enfrentar a Montoro. Cómo nos vamos a enfrentar justamente a ese techo de gasto. No podemos poner en
en las espaldas ni de Romy, ni de Monse, ni de nadie el peso de decidir si se hace un campo de fútbol, si se hace una escuela infantil o no, en cada distrito y en cada barrio. Eso tiene que ser una decisión colectiva tomada de forma política con los vecinos y con las vecinas. Tenemos que fomentar procesos de autoorganización que presionen a las instituciones para resistir al no se puede, para el resistir al todos son iguales. Yo no quiero una candidatura de orden para Madrid. Yo quiero una candidatura valiente. Yo quiero una candidatura que fomente la autoorganización popular, que pregunte avanzando, que hable con sus vecinas y con sus vecinos y diga, nuestras vidas valen más que sus beneficios. Y lo pongamos encima de la mesa. Montoro no quiere una candidatura buena para Podemos de la Comunidad de Madrid. Le da igual, quiere nuestra cabeza, la de todos. Comprendamos que esto es una batalla común y que lo único que nos queda es resistir, golpear y avanzar juntas y juntos. Eso es lo que nos toca. Eso es lo que nos toca en Madrid. Esta candidatura sabe lo que quiere hacer. Sabe que quiere una Hora Madrid fuerte. Sabe que quiere participación ciudadana y quiere que los vecinos acompañen los proyectos, los programas y el conflicto en Madrid. Sabe que quiere primarias y no listas elegidas a dedo. Sabe que quiere una candidatura que esté dispuesta a jugarse el cuello por su gente, por esas vecinas y esos vecinos. Sabe perfectamente que no necesitamos simplemente porque una batalla no lo gana ni una alcaldesa, ni 2, ni 3, ni 1000. Lo gana un pueblo valiente detrás, empujando a los lados y diciéndoles ¡bu! Vamos a por vosotros. Gracias. Poder popular. Os veo timidillos, pero bueno. Después de Miguel da vergüenza, pero no lo voy a intentar. Como decía Miguel, necesitamos construir espacios del cambio, fuerzas del cambio, y ya llevamos alguna experiencia andada. Llevamos una experiencia andada en Madrid y también llevamos una experiencia andada de nuevo en nuestro querido extremo sur. Entonces, hay un compañero que le hubiera encantado estar aquí, pero por sus responsabilidades con su ciudad y también personales, pues no ha podido, que es el compañero José María González, conocido como Kichi, alcalde de Cádiz, que también nos quiere decir unas palabras y creo que nos las quiere decir con alguien más que ahora mismo no estoy seguro quién es, pero lo veremos en el vídeo. Bueno, lo estáis viendo ya, estoy haciendo un poco una tontería. Ah, no se ve hoy. Bueno, pues de nuevo, José María González Kichi y alguien más de otro vídeo. Donde regresa siempre el fugitivo. Chiquillo, ¿qué te ha dado con esa canción que lleva todo el día con la canción en la boca? Todo el día llevo con la canción cantándola. Será porque son las primarias de Madrid, por eso estoy recordándola. Oye, ¿tú sabes quién se presenta? Pues mira, se presentan con lista completa Julio Rodríguez, que era Gemma, y Isa Serra, la feminista. Qué bueno. Oye, escúchame, tú si fueras de Madrid, ¿a quién votaríamos a ti? Pues mira, yo votaría a Isa Serra, son buenos candidatos los dos y les deseo toda la suerte del mundo, pero votaría a Isa Serra porque yo estoy convencida de que precisamente en los lugares donde gobernamos necesitamos más que nunca un Podemos activo en los movimientos sociales que vincule el ejercicio del gobierno a la participación de la
consiga de verdad cambios reales por la vía de la participación. Los cambios no vienen solos, vienen por el esfuerzo colectivo. Y para eso su lista está llena de activistas sociales y a mí me ofrecen muchas más garantías, ¿no? Aunque, ¿sabes qué? Que están diciendo por ahí que los activistas no ganamos elecciones. ¿Que no? ¿Qué? ¿Cómo? En la ciudad donde ganamos elecciones los activistas estamos consiguiendo victorias estratégicas que son importantes para nuestros vecinos. Es importante la remunicipalización, es importante el bono social eléctrico, es importante el bono social del agua. Hay que generar gobiernos del cambio, pero es todavía más importante generar cambio en las ciudades, ¿no? Y yo creo que esa lista, la lista de ISA, garantiza ese proceso en Madrid, ¿no? Bueno, y a todo esto, ¿tú qué quieres? ¿Café descafeinado o café? Yo café, como siempre. Ah, pues yo también. Camarero, ¿me puede traer otro café, por favor? Bien, ¿no? Pues era, obviamente, Teresa Rodríguez, para quien no la haya conocido. Y ya para concluir el acto, decía un poema de Antonio Machado, finalizaba así con estas palabras: nuestro nombre es mañana. Pero el mañana no es algo que venga solo, que esté al final de un camino, es algo que hay que construir desde ya. Es decir, el mañana podemos decir que empieza hoy. Y en Madrid en concreto, si me dejáis, empieza hoy desde la construcción de una candidatura abierta a los movimientos sociales, una candidatura que se construya socialmente, una candidatura que tenga en cuenta que solo desde la lucha, desde las calles y desde la resistencia es posible construir el futuro. Y el mañana, aquí y ahora, tiene nombre de mujer y de mujer feminista. Y tiene el nombre de la próxima secretaria general de Podemos en Madrid, que es Isabel Serra. Hola. Bueno, hola a todos y a todas y sobre todo muchísimas gracias por estar aquí un sábado de puente a estas horas. Muchísimas gracias a las personas que estáis ahí invisibles haciendo que este acto sea posible desde redes, desde todo el equipo de comunicación y todas las que lo habéis organizado, y muchísimas gracias también, evidentemente, también a las personas que estáis aquí y a las personas de la candidatura. Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría recordar que hay quienes desde el inicio de Podemos, desde cuando nos pusimos a construir este proyecto, siempre insistimos en que aunque construyésemos un proyecto basado en el asalto institucional y que tuviese como objetivo ese asalto institucional y que íbamos a llegar a las instituciones, no podíamos olvidar nunca la calle, no podíamos olvidar nunca los movimientos sociales y teníamos que tener la mirada siempre puesta ahí. Sobre todo porque sabíamos, porque ya lo hemos conocido muchísimas veces en la historia, lo que ha pasado, que los laberintos burocráticos e institucionales nos hacen que nos perdamos de ahí, nos hacen que dejemos de mirar a ese lado. Y hoy, cuando miramos a los movimientos sociales, hay un movimiento que tiene especial fuerza en este momento, que es el movimiento feminista, que yo creo que nos está marcando el camino al resto de los actores políticos y sociales y al resto de los movimientos sociales. Porque creo que es un movimiento que está poniendo en cuestión no solamente lo que podríamos identificar como el patriarcado y la desigualdad de género, sino que está poniendo en cuestión pilares fundamentales del modelo social, político y económico en el que vivimos. Y podemos extraer dos lecciones de ese movimiento. En primer lugar, que masividad, que transversalidad y que radicalidad no son cosas excluyentes, no son contradictorias, sino que se pueden dar juntas y se están dando de manera conjunta en el movimiento feminista. Y en segundo lugar, que los movimientos siempre van por delante de las instituciones y casi siempre de los partidos políticos, o por no decir siempre, ¿no? ¿Qué extraemos del movimiento feminista cuando miramos a Madrid y quienes queremos profundizar el cambio en Madrid? Bueno, pues en primer lugar,
que hay que mirar la ciudad desde una perspectiva feminista. En segundo lugar, que queremos hacer una ciudad feminista. En tercer lugar, que no vale pintarla de morado o llamarla feminista, sino que hay que aplicar políticas de cambio estructural que realmente cambien la desigualdad social y de género que hay. Y en tercer lugar, que sobre todo tenemos la posibilidad de hacerlo y tenemos la obligación de hacerlo, ¿no? ¿Y en qué, cuando imaginamos esa ciudad feminista, en qué consistiría? Bueno, pues en primer lugar, en poner en valor los recursos de proximidad. En segundo lugar, en hacer que haya una sociedad con fácil movilidad. En tercer lugar, en garantizar la accesibilidad. En cuarto lugar, huir de ese modelo económico, financiero, especulativo que nos llevó a la crisis de 2008, que se basa en poner siempre los intereses financieros por delante de lo que genera precariedad para las mayorías, de lo que genera paro y desigualdad, y lo que ha generado tantos desahucios en la ciudad de Madrid y que sobre todo afectan a las mujeres de la ciudad de Madrid. Por otra parte, también en unos servicios públicos que garanticen crianza y cuidado, donde el Estado se haga responsable de eso y que nunca sean una carga y una obligación para las mujeres llevarlo a cabo. Y en tercer lugar, en no sé cuánto lugar ya, que ya no sé cuántas cosas llevo diciendo, que las mujeres podamos andar seguras por la calle, sea de día o sea de noche, ¿no? Y cuando asaltamos las instituciones lo hicimos para poner en práctica esas políticas y también sabiendo que desde los movimientos habíamos podido hacer muchas cosas, pero que teníamos determinados límites, aunque es cierto que si miramos al movimiento feminista es el que fue capaz de tumbar un ministro como nunca por ahora hemos hecho desde los gobiernos, ¿no? Por tanto, hay que aprender de las victorias y de los éxitos de ese movimiento. Y creo que tiene totalmente que ver la lucha feminista y la obligación que tenemos desde los gobiernos del cambio para poner en práctica esas ciudades feministas, igualitarias y justas con el ataque que estamos viendo de Montoro y del Partido Popular. Ataque que pone en evidencia que aunque gestionemos mejor, porque el gobierno de ahora Madrid está gestionando mucho mejor que el del Partido Popular, nos van a seguir atacando, y que pone en evidencia que Montoro no está atacando a Madrid, sino que está atacando los derechos sociales de toda la ciudadanía madrileña. Frente a eso, frente a ese ataque de Montoro, creo que la respuesta no puede ser decir que esto es una cuestión técnica, sino que hay que afrontarlo desde la política. En primer lugar, como ya hemos dicho aquí, llamando a la ciudadanía a movilizarse, explicándole lo que está pasando y haciendo alianzas con los movimientos sociales, ¿no? Y además creo que esto es una responsabilidad fundamentalmente de un partido como Podemos. Podemos debería de convocar movilizaciones contra Montoro y hacerlo con el conjunto de los movimientos sociales de esta ciudad. En segundo lugar, como también hemos dicho, generar redes de solidaridad con el resto de municipios que están siendo amenazados también por Montoro. Y en tercer lugar, como hemos dicho, no aceptar esos recortes, no aceptar el recorte en gasto social porque dependen nuestros derechos de ellos. Cuando el resto de candidaturas no se posicionan respecto al Partido Socialista me parece especialmente preocupante, porque el ataque que estamos viendo lo están haciendo gracias a que hubo quienes aprobaron el 135 de espaldas a la ciudadanía, que después se convirtió en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y que después permite que Montoro esté interviniendo así. Por tanto, evidentemente hay que posicionarse respecto al Partido Socialista y no hay que dejar que saquen tajada de lo que nos está forzando a hacer Montoro. Creo que nos estamos jugando mucho con este debate que se está dando aquí. No es un debate que tenga que ver únicamente con Podemos, sino que estamos abordándolo desde qué proyecto tiene Podemos para el conjunto de la ciudad de Madrid y, por tanto, creo que es un debate también, como se ha dicho, que tiene que ver con qué van a hacer el resto de los municipios en el Estado frente a los ataques y a las amenazas del Partido Popular. Por eso, también me parece, digamos, desconcertante cuando la otra candidatura no quiere abordar esto desde un punto de vista político. Es decir, tenemos que debatir sobre cuál es el proyecto de Podemos y cómo vamos a hacer frente no solamente a la intervención de Montoro, sino a las dificultades que hay en el cambio en la ciudad de Madrid. Por eso creo que esta candidatura es
muy importante y creo que es una candidatura que tiene muchísimo valor porque, en primer lugar, estamos diciendo las cosas claras, porque estamos planteando cuáles son los problemas a los que nos estamos enfrentando como proyecto de cambio, porque estamos planteando una alternativa y porque estamos diciendo que el Madrid que ganó en el año 2015 no fue el Madrid de la especulación financiera, ni fue el Madrid de la ciudad global, ni fue el Madrid del desequilibrio social y territorial, sino que fue el Madrid de todos los movimientos que construían desde Madrid desde mucho antes y que fueron capaces de ganar en el año 2015. Y solamente con ese Madrid, con esos movimientos sociales, vamos a ser capaces de ganar en el año 2019. Por eso, nada más, yo desde aquí deciros que creo que tenemos una candidatura que precisamente representa eso, que representa todos esos movimientos. No solamente, además, tenemos gente de movimientos, tenemos gente muy capaz técnicamente para llevar a cabo labores de gobierno, pero sobre todo también tenemos gente del movimiento ecologista, del movimiento feminista, del movimiento sindicalista, que representa ese Madrid que ganó en el año 2015 y que puede ganar en el año 2019. Así que nada, mucha fuerza y a ganar. Espera. Muchas gracias a todos y todas. Con esto concluimos el acto, pero recordando que estamos en unas primarias, os tengo que recordar que todos y todas, en la próxima media hora, y además lo vamos a comprobar, entréis en participa.podemos.info, lo repito, participa.podemos.info, y votéis a la candidatura que va a ganar el proceso de primarias de Podemos en la Ciudad de Madrid, que es Podemos en Movimiento, el equipo de Isa Serra. Y como siempre dice Miguel, no basta con votar. De aquí, a lo mejor aquí ya os podéis tirar más de media hora, esto no es problema. No basta con votar, necesitamos que cada uno de nosotros y nosotras consigamos 5, 10, 20 votos y entonces no solo ganaremos este proceso de primaria, sino que ganaremos Madrid para su gente en el 2019. Y sobre todo, sonreíd porque vamos a ganar. Muchas gracias. Eres un gato observando el horror. Hay quien te mira y se frota las manos. Los otros evitan la conversación y hay algún